Los enfoques con la actualidad informativa en perspectiva desde Teleuniverso en este 12 de octubre. Sin duda que la noticia del momento en redes sociales desde el sábado, el domingo siguió y hoy lunes se mantiene con muchos matices y reacciones. Es todo lo relativo a la riqueza declarada al patrimonio de la ministro de la Juventud, antigua encargada de una junta distrital y que ha tenido unos negocios que le hacen tener un patrimonio multimillonario que es objeto de cuestionamiento, producto de todo esta situación escandalosa derivada de una entrevista a la productora de televisión Nuria Piera el pasado sábado. El padre de la joven se reporta hoy que ha tenido un percance de salud y que sufrió un infarto. Ya la parte humana ahí se está sintiendo y que está interno en la Plaza de la Salud de Santo Domingo. Una información que no tenemos mucho más datos, pero que ya es una información que está circulando profusamente. Entonces, ese es un tema digno del análisis. Quisiera escuchar a Emanuel, a Alejandro y a Radamés qué piensa sobre esto, porque Bueno, se puede constituir en el primer gran escándalo vamos a decir alrededor algo, del gobierno que unos, del PRM. ha habido unos tres hechos pequeños de, que se enmarcan en la imagen de la corrupción, que afectan el inicio de la gestión de este gobierno. Y eso, en el caso este último de la joven ministra de la Juventud, eh, quedó la sensación durante la entrevista de que todo ese patrimonio que ella ha podido acumular por gestiones de servicio de recogida de basura con diferentes ayuntamientos de la capital, muestran o tienden a ser interpretados como o envuelto en un hecho de corrupción típica. Naturalmente eso exige una investigación a profundidad, profesional, jurídica, para determinar las irregularidades ilícitas que pudieran estar implicadas en el caso. Pero en todo caso queda la imagen de la corrupción, tal como se desenvolvió esa entrevista. Esto quiere decir que el fenómeno de la corrupción es mucho más difícil de lo que la gente se imagina. No es que haya un caso y el Ministerio Público y la justicia lo traten y finalmente se llegue a una conclusión. Es que va a ser muy difícil probarle a tanta supuesta gente vinculada a esta sociedad de la corrupción que me parece que la forma de atacar ese fenómeno va a ser imposible a través del actual aparato judicial dominicano, caracterizado por la debilidad institucional. Pudiera uno pensar que la única manera efectiva para enfrentar esto es mediante una revolución que dé al traste con toda la red social que se ha edificado a partir de todos esos mecanismos de la corrupción y que en los últimos 20 años alcanzaron magnitudes insospechadas. De modo que el problema de la corrupción es un sistema social, es un sistema cultural, es un sistema de personalidad psicosocial que va a ser difícil de abordar a través de categoría jurídica administrada por una institucionalidad muy debilitada como es la institucionalidad legal del país. Eso es lo que, y eso es lo lamentable de esto. Pareciera
que los que dicen que la realidad de la vida dominicana es la corrupción y que eso es inmodificable, porque eso forma parte del ser humano, de la naturaleza humana y de las tradiciones dominicanas, pareciera que esa gente va a tener razón por la gran barrera que hay para luchar con efectividad frente a la corrupción. Y esto significa un mensaje para el gobierno que si trata de abordar o de incorporar como una de sus banderas la lucha y combate a la corrupción, lo va a tener que hacer con toda la profundidad, toda la seriedad que exige el caso, que no es un problema pequeño, es un gigante problema porque forma parte de la sociedad dominicana actual, la que se ha construido post-Trujillo. Bueno, sobre ese tema, Milagro Ortiz Bosch pide al presidente de la Cámara de Cuentas que no renuncie porque retrasaría investigaciones como la de Kimberly, dice la directora de Esas son de las dificultades que se van tejiendo. Bueno, pero yo no sé, porque eso es como que contrario a lo que dijo el presidente. Alejandro, tu Hay turno. una dicotomía ahí, sí, en esta, aunque el punto de vista de la directora de ética es correcto, porque ya que permanezca en el puesto hasta que concluya su periodo, a pesar de que la sociedad no tiene, en sentido general, eh, eh, mucho nivel de credibilidad en la actual composición de la Cámara de Cuentas. Pero bueno, Paréntesis. El mandato de los miembros actuales de la Cámara de Cuentas termina en febrero de 2021. 21, o sea que le quedan poco Le tiempo. quedan 4 meses. Unos 4 meses y Unos pico. 4 meses, sí, ya está el proceso de renovación y convocatoria del Congreso para los aplicantes. En el caso de la ministra de la Juventud, que se convirtió en tendencia en materia de opinión en redes sociales en el fin de semana, es lamentable desde una perspectiva porque era una de las figuras jóvenes frescas de la política dominicana con mayor nivel de perspectiva a futuro, siendo una de las alcaldesas más jóvenes, ahora es la funcionaria más joven, y entonces se encuentra con esta situación engorrosa, sumamente complicada, y que pone en relieve un aspecto. Nosotros necesitamos fortalecer los mecanismos preventivos. Si hubiese unos mecanismos preventivos sólidos en materia de gestión pública, no hubiese sido posible que una alcaldesa hubiera empresas dando servicios de recogida de basura a otros ayuntamientos en un claro conflicto de intereses. Otro aspecto también, el tema de la no presentación de la declaración jurada, de sus declaraciones juradas como alcaldesa, que pudiesen ser contrastadas ahora con la que presentó al ingresar como funcionaria. Y ahí ese es el aspecto para mí más importante. Tenemos que fortalecer los mecanismos preventivos, no reactivos, no de represión, no después que explota un escándalo, una situación compleja que involucra algún tipo de mal manejo en la administración pública. Es un mecanismo que nos permita determinar en la génesis cuando van a ocurrir situaciones que pudieran comprometer el erario público. Entonces, eso ojalá que lo podamos sacar de lección de lo que está aconteciendo con esta funcionaria que debería ser suspendida hasta que se desarrolle una investigación que determine su culpabilidad o no, que ella logre demostrar ese patrimonio, cómo lo ha obtenido, si no tiene un desarrollo empresarial o lo ha tenido pero vinculado al Estado siendo funcionaria. Es complejo, porque ya de por sí el simple hecho de usted como teniendo una función municipal, estar dando servicios en esa misma área, evidentemente que hay una competencia desleal para otra persona que quisiera participar en ese negocio.
Le queda entonces también una lección a la presente administración y es lo que hemos dicho. Este gobierno probablemente en la historia va a ser el que tenga el mayor nivel de escrutinio de la sociedad. Una sociedad, una clase media empoderada a través de redes sociales que está constantemente informada y que está constantemente debatiendo los temas. Y eso es positivo. Aunque es difícil porque ejerce una presión muy fuerte en el gobierno, también lo beneficia a largo plazo, porque eso va, y Radamés lo ha planteado aquí, o sea, el funcionariado tiene que entender que es como si estuviese permanentemente siendo monitoreado o grabado por cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad son ahora mismo los ojos especialmente de esa clase media. No es en los barrios que se están haciendo protestas por el tema de la corrupción, es en las redes sociales, cuyos usuarios en su mayoría pertenecen a los sectores de clase media de la República Dominicana, que de manera exponencial se ha empoderado a partir del 5 de julio. Entonces, los funcionarios de esta administración deben tener claro el escenario en que están navegando, la marea bastante complicada en la que ellos les va a tocar tratar de llegar a puerto seguro. Entonces, me parece que esas son las dos lecciones que podemos obtener de esta situación compleja. Esperemos que su padre se recupere. La familia sufre mucho, especialmente en este tipo de situaciones difíciles de los funcionarios. Su padre se pueda recuperar su salud y que quede la lección para la sociedad. De primero, tenemos que fortalecer los mecanismos preventivos y segundo, el funcionariado actual que entienda que va a estar sumamente vigilado por esa legión de veedores que tenemos ahora en la clase media de la República Dominicana y que dispone de herramientas de comunicación, que ya esa comunicación vertical se rompió, el poder de la comunicación no está solo en los medios. Antes si una información no salía en los medios no se conocía. Ahora hay decenas de portales manejados por ciudadanos que dan a conocer una información y eso se torna viral. Entonces tienen que tener muy claro ese escenario en que se están desenvolviendo si quieren ser funcionarios exitosos. Radamés García y González, tu turno. Bueno, ¿Cómo tú tenemos ves una, esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál no, es la tenemos, perspectiva? todo esto se ¿Va a da, renunciar la chica? no, el contexto en que se da todo esto. Todavía hay mucha gente que no se entiende que aquí lo que hubo el 5 de julio fue una simple batalla electoral. Yo he sostenido que ese día fue una revolución cívica que se expresó a través de unas elecciones, Correcto. fue una revolución cívica. Y entonces hay una ciudadanía, ese día, demandas históricas acumuladas, se condensaron ese día, se resumieron ese día. Demandas que vinieron de la marcha verde, el 4%, la lucha aquella de los paraguas, en fin. Es decir, todas esas, que fundamentalmente donde la vanguardia fue fundamentalmente la clase media. Entonces, hay una sociedad empoderada, en particular la clase media. Y hay un gobierno, esa clase media entiende que este gobierno es obra suya. Y por tanto, se cree en el derecho de vigilarlo o de sobrevigilarlo. Porque es obra suya. Este gobierno es obra suya, aunque los dirigentes del PRM no se den cuenta de eso. Yo estoy seguro que hay muchos, Emanuel, tú que eres sociólogo, que de cada 10 dirigentes del PRM tiene que haber 8 que no se den cuenta que aquí hubo una revolución cívica y que esa clase media creen que este gobierno es de ellos y no solamente de los PRMistas. ¿Tú me entiendes? Y por eso se sienten el derecho de sobrevigilar este gobierno. Entonces, eso hay que entenderlo para que no se cometan errores. Es muy lamentable lo que ha pasado con esta joven, que era una estrella de la política dominicana. Ella fue directora municipal, Carlos, siendo una jovencita, en Guayiga, en la capital. Sí, bastante joven, bastante Muy joven. joven, en Guayiga, de manera que estamos Ahí comenzó a hablando. hacer los negocios desde esa posición. Sí, exactamente. Entonces, es muy lamentable porque tiene un aspecto humano. Ella se había convertido en una estrella de la política dominicana. Claro. Es muy,
Es muy lamentable que haya pasado todo esto, pero es una lección que tenemos que aprender. Ahora, es evidente que el gobierno está reaccionando, que no está apañando ningún acto. Sí, mire cómo ha reaccionado la Dirección de Contrataciones, que anunció la suspensión del registro de proveedores del Estado al actual ministro de la Juventud, Kirchner Tavera. De manera que hay reacciones desde el gobierno que está indicando, y mire lo que está diciendo doña Milagro también, de que hay que investigarla, ¿no? Es decir, no se está en una actitud de promover la impunidad desde el gobierno, y eso es positivo. Muy bien. Bueno, Pero fíjense una cosa, Carlos. Este caso pone claramente en evidencia la contradicción de ser funcionario o político con aspiración de ser funcionario y empresario. Ese empresario. Que eso no puede andar juntos. Pero también te potencia el vínculo de si tú eres empresario y tienes una función pública, que tú vas a lograr el beneficio particular que tú siempre has analizado, que tú vas a llegar a la función pública para obtener los beneficios particulares. Es la práctica, que ha sido la práctica. Como un mecanismo, como un espacio para maximizar la rentabilidad de los negocios. Acumulación originaria, dile. Acumulación. Entonces, esa es la contradicción de la que debe defenderse el gobierno. Como decía el presidente Lagos, expresidente Lagos de Chile, una cosa es el negocio y otra cosa es ser político. Son dos cosas distantes y distintas. Pero a partir de, sobre todo, de la vigencia del esquema neoliberal, esas dos funciones diferentes, diferenciadas, se han fundido y se han confundido. Entonces la gente cree que si va al puesto público debe aprovecharse para hacer buenos negocios y salir de ahí entonces con un capital que le permita ya incluso ser autónomo, como lo hizo el PLD. Hicieron muchos negocios y se hicieron autónomos, de modo que ellos financiaban su propia campaña electoral, además de disponer de los recursos públicos. Esa contradicción es la que deben los políticos ponerle atención. O aceptamos este esquema corrompido de hacer política y negocio, o volvemos al esquema tradicional de la sociedad moderna, porque estos son criaturas que vinieron de la sociedad moderna. La diferenciación de funciones y especialización de funciones, esos son conceptos y principios que le dieron origen a la sociedad moderna capitalista. Pero, ¿qué edad tiene Kimberly? 33 años. 33 años. O sea, que ella nació en el 1987, 86, 87. Ella nació en la época del PR, bueno, en el retorno de Balaguer. Exacto. Bueno, el tema es que ella aparentemente esta situación que es adversa por asunto de imagen la va a obligar a separarse del gobierno, y esto podría arrastrar a su marido, su pareja, no sé, que aspira también, y podría tener reflejo en la Cámara de Diputados en la sustitución de el asiento de su suegra, Josefa Castillo, de su suegra, intendente de seguridad, que también está entonces siendo objeto de cuestionamiento. Una señora que había logrado tan buena imagen a partir de su desempeño en el Consejo Nacional de la Magistratura junto al senador Paliza. Sin embargo, parece que todo eso se ha ido por la borda. Y también se nos fue por la borda el tiempo, porque terminamos. Debemos despedirnos. Señor Castillo, señor García, señor Esteban, muchas gracias. En nombre colectivo, la gratitud a nuestro teleauditorio, el deseo de que mañana nos vuelvan a acompañar a partir de las 6, cuando retornemos a ejercer periodismo con responsabilidad. Buenas noches. Buenas noches.